Romanos capítulo 10, versículo 2. Otra vez Pablo hablando. Y a mí me llamó mucho la atención este versículo y dos más que voy a leer. Pero escuchen lo que dice Pablo en Romanos 10, versos 2 y 3. Dice, porque yo les doy testimonio. Pablo le daba testimonio a la iglesia de Roma. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. ¿Dice ahí que es un celo equivocado? ¿Dice ahí que es un celo desviado? ¿De qué celo está hablando ahí? ¿El celo de quién? De Dios. ¿Qué quiere decir eso? Está hablando de los judíos, ¿no? Contextualmente. Los judíos que todavía guardaban la ley. Eran celosos de Dios. O sea que lo que hacían, lo hacían para Dios. Como se vestían para Dios. Las prácticas que hacían, las hacían para Dios. Cada vez que se hablaba mal de Dios, ellos saltaban. Cada vez que había algo que ellos creían que comprometía la santidad dirigida a Jehová, ellos saltaban. Era un celo genuino. Pero escuchen lo que dice ahí. Pero no, dice eso, pero no conforme a qué. A ciencia. A mí esto me impactó. Porque dije, ¿cómo se puede tener celo de Dios, pero no conforme a ciencia? ¿Qué está hablando Pablo? ¿Qué significa la palabra ciencia? ¿Alguien sabe? Conocimiento. O sea que ellos tenían celo de Dios, pero no conforme al conocimiento. Tenían celo de lo que claramente no conocían. O sea que su celo era más un celo en cuanto a la tradición, era más un celo en cuanto a la costumbre. Y ese es el gran enemigo que vamos a tener nosotros. Cuando nos enfrentemos durante el año a la palabra, ahí se va a ver si realmente tenemos celo por Dios o celo por lo que nosotros creemos que es Dios. ¿Tenemos celo en cuanto a Dios y en cuanto a lo que dice la Biblia o tenemos celo en lo que nos han enseñado sobre Dios? Porque se puede tener celo de Dios, ¿sí? Pero tiene que ser conforme al conocimiento. ¿Saben qué pasa cuando yo tiro atrás el conocimiento, desecho el conocimiento bíblico y solamente me quedo con mi celo, con mi amor por Dios? Siga leyendo ahí, mire lo que dice, porque ignorando la justicia de Dios, ignoro ese conocimiento, ignorando la justicia de Dios, y procuraban establecer, ¿qué justicia? La suya propia. Es decir, sacando un poco el seminario de lado, hablemos de la Biblia. Si yo desecho el conocimiento de la Biblia, si yo desecho el adentrarme dentro de la Biblia, como si fuera, y es la palabra de Dios, como si fuera algo que yo tengo que amar, como si fuera un alimento espiritual, eso lo desecho y solamente me quedo con las experiencias, con la tradición, con la costumbre, con lo que yo hago hace 40 años. ¿Saben qué estoy haciendo? Estoy poniendo mi propia justicia por delante de la justicia. ¿Qué es justo delante de Dios? ¿Saben qué es justo delante de Dios? Lo que dice la Biblia. No lo que yo aprendí, no lo que a mí me parece, no lo que yo vivo, no lo que yo experimento. La justicia de Dios es lo que dice la palabra. ¿Amén? Porque ¿qué pasó? No se sujetaron ¿a qué? A la justicia de Dios. Yo cuando descubrí esto dije, wow, porque uno puede decir yo amo a Dios y tengo celo de Dios, pero si no es conforme a ciencia, ¿de qué sirve? Tarde o temprano voy a ponerle justicia por delante de Dios. ¿Y saben cuál era el error gravísimo de los judaizantes, aquellos que predicaban el volver a la ley y demás? ¿Saben cuál era el establecer su justicia propia? Decirle a la gente que por esas buenas obras, que por cumplir las tradiciones, iban a ir al cielo. Y esa no era la justicia de Dios. La justicia de Dios decía que por la fe en Cristo, la iglesia tenía salvación. Amén. Entonces no estamos hablando de un ataque a las costumbres, estamos hablando de un ataque al fundamento. Nosotros creemos en la gracia de Dios. No nos vamos a salvar por nuestras obras. Nos vamos a salvar por la obra de Cristo. Y eso era lo que no querían entender. Tenían celo de Dios, pero no entendían por qué Dios hizo lo que hizo. O sea que lo que equivale a mi celo no es tanto lo experimental, ¿no? Lo que yo siento, lo que yo vi, lo que yo viví, ni tampoco es tanto la costumbre, lo que yo practico, sino que tiene que ver con lo que dice la palabra.
justicia de Dios. Y Lucas 11:52 dice, ay de ustedes, maestros de la ley, intérpretes de la ley. Usted por ahí tiene esa versión, ¿no? Ay de ustedes, maestros de la ley. Se han apoderado, esto es terrible, se han apoderado ¿de qué? De la llave del conocimiento. O sea, ellos tenían que interpretar la ley, ¿para qué? Para saciar su emoción, para saciar su gusto, para conocer más de Dios. Ellos tenían que interpretar la ley, ¿para qué? Para dársela al pueblo. O sea que el seminario no va a cumplir solo la función de autosatisfacer sus mentes y que usted sea un apoderado del conocimiento. No, lo que usted recibe lo tiene que dar. Porque para eso interpretamos las Escrituras, para compartirlas. Amén. Pero ¿qué hicieron los intérpretes de la ley? Es increíble. Tomaron esa justicia, tomaron ese conocimiento y ellos decidieron qué es lo que tenían que recibir el pueblo. ¿Qué es lo que le convenía a ellos que reciba el pueblo? Ahí está la diferencia. ¿Qué es lo que me conviene a mí que usted reciba y conozca? O sea que mezclaron el interés personal con el interés de Dios. ¿Me siguen? Y Jesús se dio cuenta. Pero ni ustedes mismos, le dice, ni ustedes mismos han entrado a ese conocimiento. Y tampoco permiten que otros entren. O sea que queriendo establecer su propia justicia, desechando el conocimiento, o más bien guardándolo, ocultándolo del pueblo, no solamente ellos se condenaron, sino que el pueblo se condenó. ¿Ve la responsabilidad que tenemos delante de Dios? Cuando decimos que vamos a aprender las Escrituras, cuando decimos que interpretamos la Biblia. No solamente tenemos responsabilidades personales delante de Dios, que tienen que ver con que si yo conozco que algo está mal delante de la palabra, lo seguiré practicando. No es solamente una consecuencia personal, es una consecuencia familiar, es una consecuencia social, que la Iglesia interponga su propia opinión, su propia justicia, su propia costumbre por encima del conocimiento pleno del Evangelio. Amén. Porque el pueblo de Dios, nosotros como Iglesia, y el pueblo que está allá afuera, necesita conocer a Cristo. Y la única forma de conocer a Cristo es el Evangelio. No importa lo que yo opino, no importa el celo que yo tenga, no importa la tradición que guarde, allá afuera necesitan el Evangelio. ¿Y saben qué necesitamos nosotros? Lo mismo. Necesitamos la doctrina. Amén. Y a veces, ¿saben qué? Es culpa nuestra. Hebreos capítulo 5 dice lo siguiente. Hay muchas cosas difíciles, hay muchas cosas que les deberíamos enseñar. Dice el apóstol, búsquenlo si quieren, Hebreos 5. Pero el problema es que se han hecho tardos para oír. ¿Dice eso no? ¿Alguno ya lo encontró? El título es Advertencia contra la apostasía. En Hebreos capítulo 5. Hay muchas cosas que les deberíamos enseñar, cosas difíciles de entender, pero se han hecho tardos para oír. Y dice algo más fuerte, dice, y debiendo ser ya maestros, y obviamente eso no quiere decir que todos acá debemos ser maestros, pero sí debemos discipular. Ya con el tiempo que tenían de iglesia y el conocimiento que tenían, ya tenían que empezar a compartir, ya tenían que empezar a guiar a otros. Sin embargo, ¿qué hicieron? Se quedaron con ese conocimiento y en vez de crecer, ¿qué se hicieron? ¿Tardos? Para oír. Es necesario que se les vuelva a explicar de nuevo los rudimentos de la palabra de Dios, echando de nuevo el fundamento de la fe, del arrepentimiento. Eso dice más adelante. O sea que eran hermanos que tenían capaz que años en Cristo y se les tenía que estar diciendo constantemente, tenés que tener fe, tenés que arrepentir. ¿No conocen hermanos así? 20 años en el Señor y caen. Termino con esto. Oseas capítulo 4, verso 6. Muchísimo más conocido. Oseas capítulo 4, versículo 6.
mi pueblo, dice así o no, lo conocemos todos, mi pueblo fue destruido por falta de fe. ¿Dice eso? De conocimiento. O sea que es el pueblo que vio los milagros de Dios, ¿o no? Que experimentó los milagros de Dios, que reconocía o decía tener todo lo que tiene que ver tradicionalmente a Dios. Estamos hablando del pueblo judío. Sin embargo, en Oseas 4:6, Dios nos afirma que desecharon el conocimiento, y por esa falta de conocimiento, ¿qué pasó? Fueron destruidos. Entonces la pregunta es, ¿tenían fe o no? ¿Tenían celo de Dios o no? Posiblemente sí, pero la fe nunca va a ser la correcta si se desecha el conocimiento bíblico. No es algo que tiene que ir acompañado de la tradición, es algo que tiene que ir acompañado de la palabra, eso es la fe. Romanos capítulo 10 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Ahí va a crecer nuestra fe. Y ese es otro propósito del seminario. Amén. Así que yo los invito en esta noche a perseverar. Y como ya les dije antes, ojalá no pase, Dios no quiera. Pero seguramente al terminar el año lectivo, quizás seamos menos. Dios no lo quiera. ¿Sí? Pero esto también es para que cada uno se analice, cada uno diga, ¿arranco o no arranco? ¿Sí? ¿Quiero o no quiero? ¿Quiero conocer más o no quiero conocer? ¿Sí?